El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Él les dijo: beberán de mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Así. Cuando el ser humano no se guía por la razón iluminada por las verdades divinas reveladas, entonces se va a dejar llevar por una razón natural, simple, sencilla. Incluso se va a dejar guiar por instintos, porque también nosotros tenemos instintos. En el ser humano la razón está por encima del instinto, pero nosotros también lo tenemos. Entonces a veces el ser humano las personas se pueden dejar llevar por lo que muchos le llaman la corazonada. Tengo una corazonada, es decir, como que el corazón me dice que por aquí. Y entonces nos parecemos, ya ven, los caballos. Cuando los caballos corren, tienden por naturaleza a querer ser el primer lugar. Van estirando la cabeza para querer llegar hacia el frente, quieren ir delante de los demás, quieren ser los primeros. Salomé, la mamá de Santiago y de Juan, quiere que sus hijos sean los primeros, no solamente los animales, también nosotros. También la mamá de Santiago, y eran de los apóstoles más santos que tenía Jesús, quería que también sus hijos fueran los primeros cuando Jesús estuviera reinando. Pero ellos lo querían, claro que sí. Nunca dijeron: ay mamá, no andes diciendo esas cosas. No, ellos estaban perfectamente de acuerdo en lo que su mamá estaba pidiendo para ellos. Por eso no reprenden a su mamá en ese momento. Y los demás apóstoles también querían ser los primeros. Tanto así que todos se enojan con Santiago y Juan porque sintieron que estaban en desventaja porque la mamá de ellos estaba intercediendo delante de Jesús. Todos igual, nosotros no somos diferentes, también somos seres humanos. Todos hubiéramos querido ser los consentidos de nuestros papás, el consentido de nuestra mamá. A algunos sí les tocó ser el consentido sin hacer nada, y a otros no les tocó ser consentidos, aunque hicieron mucho para tratar de serlo. Así son las cosas. Este es el desequilibrio que queda en el corazón humano por el pecado original y los pecados personales. Esa ambición de ser el primero en tener cosas, ser el primero en ser amado, nos lleva a pasar por encima de los derechos de las personas que nos rodea, nos lleva a pasar por encima de las necesidades de los demás, las necesidades que los demás tienen. Siempre vemos cómo el hermano presume, si todos lo hemos visto en nuestras familias y en las parroquias, cómo se presume
cuando se tiene, cuando se recibe algo de Dios. ¿Cómo le gusta a las personas presumir? Quieren que todos lo sepan, quieren que todos se den cuenta. Así como el niño con su mamá va con su hermano, mira, me dio un chocolate mi mamá, a mí sí me lo dio, a ti no te dio el chocolate, a mí sí me quiere. Todos buscamos eso de manera casi natural después del pecado. Se nos olvida que no se trata de alcanzar un mejor lugar en el cielo. Esto no puede aplicarse en el cielo. No podemos luchar para tener un mejor lugar en el cielo. ¿Por qué? Porque ya tienes un lugar en el cielo. Y está tan alto que para que llegue necesitas tu máximo esfuerzo. No puedes pensar en llegar un poquito más arriba de lo que Dios ya pensó para ti, porque es demasiado lo que Dios ya pensó para ti. Entonces, querer ser el primero no nos toca. Si yo quisiera llegar a un lugar más alto de los santos, tendría que soportar lo que estoy soportando y que ya me anda, más lo que soportó ese santo. Y yo no voy a poder, porque yo no recibí la gracia para soportar lo que ese santo sí recibió la gracia. Cada quien tiene ya un lugar. El problema es llegar a ese lugar. Es tan alto el lugar que nuestro buen Dios nos ha dispuesto a cada uno de nosotros, que con nuestro máximo esfuerzo podríamos llegar hasta ese lugar tan alto que nos ha dispuesto para nosotros. Así de que no se trata de que me voy a esforzar para ver si llego más cerca de Dios, para ver si puedo alcanzar un mejor lugar en el cielo. Ya tienes un lugar y es tan alto que no puedes aspirar a más. Ya no puedes aspirar a más, a querer llegar ni siquiera a otra parte del cielo. No se puede considerar poco lo que Dios nos está ofreciendo. No podemos considerar que es poquito, que a los demás les dieron más. No se puede, porque no estamos capacitados para soportar lo que aquellas personas soportaron. Ese desear tener el lugar destinado para otros nos lleva a desarrollar en nosotros la envidia y hace que nosotros no tengamos por valioso lo que nos da. ¿Sí? Entonces, la mamá le da a uno de sus hijos en Navidad un regalo, un trenecito que se mueve, y a su hermano le compra un teléfono para que pueda hacer llamadas en la escuela, y su hermano ve el teléfono, le gusta más llegar el trenecito y lo tira. No quiere el trenecito, quiere algo igual al de su hermano. Así nos parecemos a veces con Dios. Queremos que Dios nos dé lo que les ha dado a otros, sin que podamos soportar lo que ellos soportaron. Por eso no podemos envidiar a nadie. No podemos envidiar lo que han recibido los demás de Dios, porque eso que han recibido de Dios, por eso van a ser atacados, por lo que han recibido de Dios, para bloquearlo, para que el enemigo de Dios o lo quiere bloquear o lo quiere utilizar para su reino. Es una gran responsabilidad, por eso no deberíamos de andar con envidia nosotros, queriendo recibir lo que Dios les ha dado a los demás. Jesús les explica a los apóstoles cómo por las pasiones desordenadas se ha hecho un mal uso de los dones recibidos de Dios, como la autoridad. La autoridad es un don que Dios da, y muchos han utilizado, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, han utilizado la autoridad para provecho personal. Han hecho un mal uso de su autoridad, tiranizando a los que les rodean, desde los papás a los hijos, los jefes a los empleados, hasta en las parroquias. Todo esto lo hemos visto hasta el cansancio, porque todos somos seres humanos, Por eso debemos cuidarnos de no ser tiranos con los demás. Tenemos que cuidarnos de no ser unos tiranos cuando tratamos a los demás, para no exigirles. No podemos exigirles que hagan lo que nosotros hacemos, porque no son nosotros. Si yo no le puedo exigir a una persona que haga lo que yo haga, porque yo tengo un carácter, un temperamento y una historia diferente al de esa persona.
Entonces, no podemos exigir, tenemos que tener cuidado de que no se nos pase la mano en lo que les exigimos a los que nos rodean, ¿sí? Y si nosotros somos la víctima, si nosotros tenemos a alguien que nos está tiranizando, tenemos que tratar de poner una solución al respecto. Si no se puede solucionar, pues retírate, y si no te puedes retirar, pues entonces perdona. Perdona, porque si no, no tiene caso soportar si vamos a sufrir en la tierra y luego vamos a ir a pagar nuestra rebeldía, nuestros corajes y nuestras violencias. No ganaríamos nada soportando así. Necesitamos entonces perdonar, ver hasta dónde, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y perdonar es muy importante para poder saber qué es lo que Dios quiere y aceptar el lugar que Dios nos está ofreciendo. Además de que es muy importante perdonar por muchas razones. Hoy quisiera tomar como ejemplo a la dentista Gloria Polo, aquella mujer que la mató el rayo, pero que Dios le permitió regresar. Ella fue al juicio de Dios, conoció el juicio de Dios, pero Dios le permitió regresar. Ella platica que hace unos años, no hace mucho, la despertó el Señor a las 4 de la mañana. La despierta el Señor y le habla. Ella quedó muy sensible a las cosas espirituales. Le habla y le dice: levántate pronto y pídele perdón a tu esposo. Pídele perdón y perdónalo, porque no lo vas a volver a ver. Imagínense, pues ella dice que se espantó de escuchar esas palabras, pero se dio cuenta, se va a morir. Se va a morir él, algo va a pasar y se va a morir. Y entonces, ¿qué había pasado? Pues que este hombre, cuando Gloria iba a muchos lugares, muchas personas le escribían papelitos: pide por mis hijos, pide por esto, pide por mi familia. Y un hombre le escribió un papelito y le dice en el papelito: Gloria, desde que te conocí mi vida cambió. Quiero agradecerte, quiero esto porque soy otro, y él cuando lee ese papelito el esposo, pues pensó que era un papelito de una carta de amor, era alguien con quien le estaba ella engañando, y se le armó a la pobre mujer como todo el mundo nos podemos imaginar. Entonces empezó a maltratar a todos, a ella, a los hijos, y decía ella que a veces iba a otros lugares a dar su testimonio donde la invitaban, y el enemigo le hablaba y le decía: sí, pero estás ahorita hablando, pero ahorita que llegues a tu casa vas a encontrar a tus hijos despedazados, porque vamos a irnos sobre tu esposo y hasta van a salir en las noticias y voy a destruir tu testimonio. Y pues dice ella que pues temblaba ella, pues a quién no le daría miedo alguna cosa así. Pero pues seguía con su testimonio, es lo que Jesús le había pedido, y sí, a veces llegaba y sí estaban maltratados sus hijos y todo, porque ya los celos de este hombre pues estaban llegando hasta ese grado, hasta ese grado. Pero en esta ocasión él tenía que salir de viaje, no era ella sino él el que iba a salir de viaje, y entonces pues ella dice: pues yo obedecí. Dice: no levanté a mis hijos porque no me dijo Jesús, háblale a tus hijos, me dijo que yo lo hiciera. Dice: entonces yo me levanté y me voy con él y le pedí perdón por todas las faltas que yo había cometido. Dice ella: y le pedí perdón, le pedí por todas las veces que había faltado ella en sus obligaciones como esposa, y le perdonó. Y empieza a decirle: y te perdono por esas dudas que has tenido de mí, te perdono por esta dureza que tuviste en el trato conmigo, te perdono por las venganzas que has tenido con nuestros hijos, por lo que pensabas de mí. Le empezó a decir todo ella, y le dio las gracias por haberla soportado también los defectos que ella tenía. Esto es muy importante, alcanzar el perdón de los demás. Por eso, si tenemos autoridad, no podemos abusar de la autoridad y no podemos aplastar al otro para poder tener lo que él tiene, porque después necesitamos que nos perdone. Porque si esa persona no me perdona, ¿cómo me va a perdonar Dios? ¿Cómo me va a perdonar? Si yo no pedí perdón y esa persona no me perdonó, ¿cómo me va a perdonar Dios?
¿Cómo me va a perdonar? Moriría yo en un pecado, abrazado a un pecado. Por eso por lo menos tenemos que ir y pedir perdón, aunque la otra persona nos rechace, aunque a la otra persona no le interese lo que suceda. Ya hicimos un esfuerzo, aunque esa persona ahora va a tener que pagar su falta de perdón, pero ya nosotros quedamos abiertos para recibir el perdón de Dios. Necesitamos, por eso hay que tener mucho cuidado de no desear lo que los demás tienen, ni de abusar de la autoridad que nosotros llegáramos a tener, porque entonces alguien podría quedar resentido con esos abusos de autoridad, alguien podría quedar resentido y tendríamos que buscar el perdón. Si nosotros tenemos la culpa de esos resentimientos, si alguien queda resentido porque Dios me dio algo a mí, yo no tengo la culpa, yo no tendría que pagar nada de ese resentimiento, solo esa persona. Pero si tiene resentimiento por lo que yo hice, por la injusticia que yo cometí, entonces yo necesito que me perdone, necesito pedirle perdón por lo que yo le hice. Necesitamos alcanzar el perdón de las personas que ofendimos o que dañamos. Cuando alguien, si alguien a nosotros nos llegara a odiar, pues entonces tenemos que pedirle perdón, ¿verdad? Porque de otra manera, repito, es muy difícil alcanzar el perdón de Dios, porque es morir en pecado, abrazando el pecado. Y una vez que la persona muere, se congela en la situación en la que se muere. Se congela ahí. Ya por eso el que muere en gracia ya no puede pecar, y el que muere en pecado ya no le sirve arrepentirse. Por eso es tan importante no morir congelados, abrazando el pecado, porque entonces tampoco podríamos ser perdonados por Dios, no alcanzaríamos el perdón de Dios. Es tan peligroso morir con odio que morir sin que nos perdonen. Es muy peligroso cualquiera de las dos cosas. Es muy peligroso morir sin haber pedido perdón por los errores que nosotros hemos cometido, aunque no nos perdonen. Hacer lo posible porque nos perdonen, porque eso nos pone en riesgo delante de Dios. Nos pone en riesgo. Y si el esposo va a morir, el esposo de Gloria Polo, le van a hablar y va a morir. Dios le va a permitir que cuando él se está muriendo, le grita a ella y ella escucha la voz de su esposo y se da cuenta al momento en el que él había muerto. Y después de un tiempo, vean cuántas cosas y cómo hay que bajar a detalles cuando nosotros pedimos el perdón, detalles del abuso de autoridad. Por ejemplo, este hombre muere y después de un tiempo de que murió, una amiga de Gloria Polo se lo va a encontrar en la calle. Se lo va a encontrar en la calle y le dice a él, pues ella no sabía que él había muerto. Hola, ¿cómo estás? Pues bien, y todavía le dice, ¿y qué haces tú ahora? Pues ahí me la paso yo nada más en la casa. ¿Y qué haces ahí encerrado todo el tiempo en la casa? Y él le dice, es que estoy rezando todos los rosarios y todas las oraciones que yo no le dejé decir a Gloria ni a mis hijos, los estoy rezando yo. Estaba buscando un perdón. Se tiene que reparar el daño que se hizo. Se tiene que reparar el daño que se hizo. Por eso no es tan fácil. No es cuando nosotros abusamos de la autoridad que tenemos, podemos generar un resentimiento y eso va a tener consecuencias muy fuertes. Muy fuertes. Y si nos entercamos, esto sabemos que está bien, pero no. ¿Por qué? Pues porque no lo dije yo. No, ¿por qué? Pues porque no quiero, porque yo mando, porque yo aquí soy el mero mero, porque vas a pagar. Eso lo vas a tener que pagar. Necesitamos que el Señor nos dé la luz para descubrir, para recordar las cosas que nosotros tenemos que pedir perdón. Las veces que hemos abusado de nuestra autoridad en nuestra vida. Pues así le dice que él estaba haciendo todas las oraciones que no le había permitido a su esposa hacer y hacerlas en familia. Cuando él boicoteaba todo eso, que a la hora en la que se juntaban a rezar, en esa hora él se le antojaba que le hicieran de cenar, en esa hora él quería que le hicieran un mandado, en esa hora, y boicoteaba todo. Y todas esas oraciones se quedó debiéndolas, no solamente no se hicieron,
Nos hicieron por culpa de alguien y ese alguien lo debe, lo debe. Es que imagínense todo lo que nosotros podemos llegar a estar endeudados con Dios. ¿Cuántas veces llegan a confesarse o a comentarme a personas que no vinieron a la Santa Misa? ¿Por qué? Porque llegó un compadre a visitarlos en domingo y ese compadre nunca les preguntó si ya habían ido a misa. Y son culpables de la falta a la Santa Misa. No son los únicos, por supuesto. Aquellos otros pudieron haberse ido, pudieron haberse organizado, pero por estos respetos humanos, pues qué van a pensar, qué van a decir, vienen de tan lejos, pobrecitos, hace cuánto, y luego viene el chantaje de parte de esos parientes o compadres o amigos, nunca vengo, y cuando vengo no te quedas, si no me atiendes, si no esto. Y todo lo que no se haga de bien se va a tener que pagar. Y todo lo que no se haga de bien se va a tener que pagar. Imagínense las santas misas. Por eso hay muchos lugares lugares de peregrinación, lugares famosos, santuarios, que van muchísimos en peregrinación y muchos de ahí son muertos, que Dios permite que se vean, pero solamente algunos los ven, no todos los pueden ver. Dios permite que se vean y están pagando o están tratando de pagar. Están tratando de pagar lo que hicieron y las manifestaciones son muy fuertes. Los que han ido a San Juan de los Lagos abundan este tipo de experiencias, abundan este tipo de cosas en las experiencias que se tienen en estas peregrinaciones. Entonces imagínense, no más por querer ser primero, incluso primero que Dios, atiéndeme a mí, primero es la familia, primero son mis hijos, o primero el niño le dice a la mamá, primero soy yo, o la mamá, primero atiéndanme a mí, primero háganme caso a mí, primero yo, primero. Es muy peligroso eso. Querer tener un lugar que Dios no te ha dado te va a ocasionar deudas muy grandes con la justicia divina. Hay que aprender a respetar lo que nosotros hemos recibido. Y luchar por querer alcanzar el lugar que Dios tiene destinado para nosotros, que no es nada fácil porque no es un lugar pequeño ni sencillo. Por eso no es nada fácil llegar a donde Dios ha destinado para nosotros, simplemente por eso. También los que ya no permitieron que se terminara. ¿Cuántas veces se muere una persona y llega un pariente y ya no permite que se termine el novenario? No permite que se terminen ya sean las misas o el novenario de rosarios. Ese se lo debe al difunto. El que llegó y metió el desorden y rompió el novenario, ese debe esas oraciones. El bien que no recibió el difunto, lo debe esa persona. Por eso no debemos de pretender ser más de lo que Dios permite. Tenemos que tener la humildad. Hay mujeres que han abortado. Creyeron que tenían autoridad sobre su cuerpo, creían que tenían autoridad sobre sus hijos y ahora pues la sociedad les da esa autoridad. Pero mientras no se las dé Dios, no sirve de mucho que la civilización, que las autoridades de este mundo, las autoridades civiles nos dejen permisos o leyes que garanticen eso. Pues son del mundo. No estamos atacando eso, pero pues nosotros que conocemos la verdad tenemos que vivir conforme a la verdad que hemos conocido. Pero hay mujeres que se han abortado y hay consecuencias. A veces las consecuencias son desde este mundo, a veces son hasta que se mueren, pero muchas consecuencias son desde este mundo. Hay mujeres que, por ejemplo, cometen un aborto, sobre todo voluntario, esto es más voluntario, para cuando se han dado estos casos, y después de un tiempo la persona se enferma y los doctores no entienden. Y se pone mal cuando llega cierto mes o cierto momento del año, cierta fiesta o ciertas cosas. ¿Por qué? Porque fue el tiempo en el que cometió ese aborto. Y verdaderamente ese hijo o esos hijos, porque a veces que se han abortado varias veces, en su coraje, porque sí sienten el espíritu de ellos, que no tiene edad. Acuérdense que Dios deposita el espíritu en esa célula para que se encarne, pero el espíritu no tiene edad.
y están en contra del papá, de la mamá, y se enferman. Y se enferman y los mantienen enfermos hasta que hay una reconciliación con ellos. Por eso hasta hay retiros especiales ya para personas que han llegado a perder un hijo, porque hay necesidad de la reconciliación y del perdón personal. Si no, a través de esto, el daño que reciben es muy grande. Y después de que se perdonan a sí mismas las mujeres, y después de que se reconcilian con el hijo que abortaron, desaparecen enfermedades, dolores, dificultades, ruidos, muchísimas cosas llegan a suceder. Por eso es tan importante no abusar de nuestra autoridad, porque podemos hacer algo, no significa que tenemos que hacerlo o que debemos hacerlo. Sí podemos, pero dice San Pablo, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Es algo que tenemos que aprender nosotros de él. Todo lo podemos, pero no todo nos conviene. No todo nos conviene. Y hay casos en los que alguien de la familia, papá, mamá o hijos, incluso nietos, han llegado a caer en depresión por este problema. Y hasta que no se solucione, hasta que no haya una reconciliación y a veces hasta que los hermanos del niño abortado no sepan que tenían un hermano y lo reconozcan como tal, no se quitan ciertas enfermedades, ciertas cosas, ciertas desgracias en la familia, no se quitan hasta que haya una reconciliación verdadera. Hay depresiones y cuanta cosa que suceden y de una manera más específica cuando está cerca del tiempo de que se suscitó ese aborto, cerca del tiempo. Más o menos va coincidiendo a veces con la temporada, hace frío y empiezan más problemas, o es el mes tal y empiezan más problemas. Todo esto es porque no había una reconciliación, porque hubo un abuso de la autoridad. Es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Eso no es su cuerpo, por eso hay consecuencias. No es su cuerpo, por eso hay consecuencias. Bueno, los que no saben, pues lo sufren sin saber, pero ya el que se acerca a Dios después de haber caído en un error de esos, tiene que esforzarse por corregir ese error que ha cometido. Si alguien de nuestra familia muriera en olor de santidad, así se le llama cuando una persona ya iba en camino de santidad o ya estaba viviendo en cierto grado de santidad, los vínculos de amor con esa persona favorecen la intercesión, el auxilio y la ayuda de esa persona. Pero si el que se muere se va al infierno y nosotros lo odiamos, el odio también es vínculo que le favorece la acción a esa persona para que pueda destruir nuestra vida y llevarnos con él. Por eso no podemos permitirnos nosotros el odio, ni siquiera las personas que nos han hecho más daño, porque donde se lleguen a morir, nuestro odio nos une a esa persona, nos puede unir a esa persona y entonces el espíritu de esa persona puede hacer mucho mal. El enemigo de Dios, el mismísimo Satanás, lo va a enviar a destruir a la familia, porque es de la familia y porque conoce todo lo de la familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El odio es una puerta para que el espíritu de muerte pueda entrar en un linaje, en el linaje, en la descendencia, no el pecado no se hereda. Nadie va a pagar el pecado de otros, pero sí heredan el espíritu que va a hacer que se repita la misma historia y que va a provocar las mismas enfermedades que provocó en generaciones atrás por el pecado que se haya cometido, ya sea un pecado porque se participó en cosas de ocultismo o el aborto, qué sé yo, algunos de estos pecados graves, que se llegan a cometer. Y esto, repito, se queda en el linaje, por lo tanto puede pasar el espíritu, no el pecado, puede pasar a las siguientes generaciones. Pero cuando se perdona o se recibe el perdón, entonces, si esto se hace antes de morir las personas involucradas, los espíritus pierden derecho.
Ya aunque se quedan en el linaje, ya no se pueden quedar ni todos ni con la misma fuerza, ya no tienen los mismos derechos. El perdón les quita muchos derechos, muchos derechos. Por eso hay que perdonar y hay que pedir la gracia de ser perdonados, la gracia del discernimiento para poder saber, para darnos cuenta cuando estemos cometiendo un abuso de la autoridad que nosotros tenemos, a usar la autoridad que Dios nos dio para llevar al cielo a los que nos encomendó, usar esa autoridad para aplastarlos y mandarlos al infierno, es haber traicionado a Dios. Por eso se le pide perdón. Si vamos a ambicionar algo en este mundo, si vamos a ambicionar algo, pues vamos a ambicionar, si algo vamos a ambicionar, que sea amar más de lo que los demás aman, perdonar más de los que los demás perdonan, que eso sí podamos llegar a desear, a ambicionar, y no el querer tener autoridad, no el querer tener lugares que Dios no nos está ofreciendo, que Dios no nos quiere dar, porque eso solamente nos va a poner en riesgo. Si vamos a ambicionar algo, hay que ambicionar perdonar y ser perdonados. El que perdona y es perdonado en este mundo, ¿cuánto puede pasar ya en el purgatorio? Es un mínimo lo que tendría que pagar en el purgatorio, pero pues lo que hacemos a veces es fácil de perdonar y a veces no es tan fácil de perdonar. Hay cosas que hacemos nosotros y que a los demás les van a costar más trabajo, pero mientras tengamos vida podemos hacerle el esfuerzo para ir reparando el daño que hicimos por esa persona. No nos quiere hablar ni nos quiere ver, puedo ofrecer misas, oraciones y rosarios y obras buenas por esa persona y van a llegar aunque esa persona no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo por ella. El Señor va a utilizar mi oración, le va a evitar desgracias, le va a evitar problemas y luego sabrá que eso fue gracias por la persona que ella odiaba y no quiso perdonar. Por eso podemos y tenemos que hacer nosotros eso. Si algo vamos a ambicionar, que sea amar más que los demás, que sea perdonar más que los demás y ser perdonados nosotros. Trabajar todo esto mientras tengamos vida. Después ya solo nos toca pagar. Después de morir ya nos presentamos al juicio, se nos presenta la vida y a pagar lo que debemos. Pero aquí en la tierra no, aquí en la tierra podemos empezar a pagar todas nuestras deudas. Si el Señor permitiera, podríamos pagar todo. Solo Dios sabe cuánto debe cada persona. Solo Dios sabe si podríamos resistir en este mundo la forma como se tendría que pagar. De hecho, dar la vida por Dios paga todo lo que nosotros debamos, incluso los abortos. ¿Por qué? Porque el aborto fue quitar una vida. ¿Y qué fue lo que ofreciste tú? La vida. Pues entonces vida con vida se paga. Por eso el mártir, los mártires, el que acepta el martirio y abre los brazos al martirio, de morir, vuela directamente al cielo. Ellos regularmente no pasan por el purgatorio, porque pagaron. ¿Con qué? Con su vida. Ya no tenían más para poder pagar, ya no tendrían más. Entonces, pidámosle al Señor nos conceda hacer un buen uso de la autoridad que nos ha dado, que no queramos ser más de lo que Él quiere que nosotros seamos o tengamos, que podamos descubrir eso, que no abusemos de la autoridad que nosotros tenemos. Pidamos la gracia de ambicionar solo crecer en el amor, amar más de los que los demás aman, perdonar más que los demás perdonan y ser perdonados. Eso sí vale la pena vivir para eso. Sí vale la pena, no para tener medallas, para ser grande, para ser el más importante, porque el que tiene más autoridad tiene más posibilidades de aplastar a los que le rodean. Entonces, ¿para qué ambicionar lo que nos puede endeudar después con Dios? Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.